Ok. Buenas tardes, buenos días, buenas tardes. Estamos en el filo, ¿no? Em, bueno, eh, les doy la bienvenida oficial al curso, a la asignatura. Una vez más, comenzamos entonces con esta suerte de principio de semestre, ¿cierto? Que, que es un tanto engañoso porque no podemos obviar que, sí, gracias, eso, preguntamos, ¿se escuchan bien? Esa parte por ahí, sí. Ah, comenzamos entonces hago de manera oficial al curso ética, ¿cierto? De ética profesional. Eh, Le decía que es un tanto engañoso este reinicio, ¿cierto? O este partir de cero, porque no podemos obviar que al menos tuvimos algunas clases, ¿cierto? En las cuales estuvimos trabajando algunos temas, eh, desarrollamos algunos conceptos, ¿cierto? Eh, Hubo cambios también. eh, Ustedes saben que, que también hubo algunas transformaciones de los grupos, algunos cambios en cuanto a, a la profesora con la cual partieron. eh, sí, desde ya, bueno, no voy a eso, ¿no? Como es difícil que podamos partir de cero, ¿sí? Sin embargo, me gustaría también si es que pudiesen anotar por ahí en el chat o hablar si quien quiera intervenir con respecto a que, como les decía, sin embargo, también es cierto que hay personas que recién se están incorporando, ¿no? Eh, hay personas que no estuvieron en ninguna clase por distintas razones, ¿cierto? Si están ahí, lo agradecería que vayan poniendo yo, ¿cierto? Yo no estuve en ninguna clase. Eh, Bien, sí, hay. Ok. Eh, bueno, entonces, por lo mismo, entonces también hacemos la bienvenida y, y en esta suerte de partir de cero, más bien diría yo una, un recuento, ¿no? Una síntesis, eh, que sin embargo no va a perjudicarles de ninguna manera, ¿no? Eso queda garantizado de mi parte al menos. Eh, Previo a cualquier entonces disposición de contenido, ¿cierto? Me gustaría, bueno, me presento, mi nombre es Mauricio, ¿cierto? Soy profesor de filosofía. eh, y les cuento que este curso ha sufrido también sus transformaciones con respecto a las evaluaciones. Ustedes tienen un programa que salen unas propuestas, ¿cierto? O sea, salen en realidad más que propuestas, sale ahí explícito las modalidades de evaluación, que sin embargo se van a ver a modificación, ¿sí? Eh, no podemos evaluar evaluar con notas, ¿cierto? Hasta, hasta junio, ¿sí? O sea, este mes vamos a tener que desarrollarlo con contenidos y quizá por ahí alguna evaluación formativa, ¿no? Una evaluación que pueda empezar como ya a, mm, a cimentar lo que va a ser la evaluación a futuro. Eso ténganlo por seguro
que van a estar informados de aquello, ¿sí? Vuelvo a repetir que aquí la intención entonces de parte mía, ¿cierto? Como docente, no va a ser en ningún caso trabajar para, o desarrollar estos cursos con el fin de que, de que sean gente erudita en torno a la ética, ¿no? Sino más bien que sean capaces de, de relacionar esta disciplina con su quehacer profesional, con su labor a futuro. ¿Ok? Eh, Dicho Profesor, esto, una entramos pregunta, entonces de lleno. Sí. ¿de qué forma vamos a trabajar en el taller? O, perdón, en sus clases, en la cátedra o en el taller. eh, Cátedra, no tengo, Ah, no hay cátedra, ya, perdón, taller o entonces. sea, no, es cátedra. Pero sin embargo, sí, déjame responder em, lo que vamos a realizar, ¿cierto? Y es lo que yo les propongo también a ustedes, que desarrollemos clases, como se ha propuesto también, desarrollar clases de manera sincrónica y, y de manera asincrónica, ¿sí? Es como lo que seguramente ya les han dicho varios profesores, ¿no? Eh, por lo pronto vamos a trabajar con términos teóricos, ¿sí? Tenemos una primera unidades, segunda también unidades, que tienen alto contenido teórico, ¿cierto? Eh, y luego viene ya un proceso de comprender la ética, hablando de teórico-filosófico, ¿no? Y después viene ya un lugar en el que ustedes van a trabajar el término de ética con relación a la práctica misma o su quehacer mismo, ¿no? Yo sé que ustedes no están teniendo práctica, ¿cierto? Eh, Sin embargo, casos que podemos revisar y podemos ir dando, ¿no? Como les comento, la primera parte, entonces esta parte teórica a la que me refiero, eh, tiene directa relación con los fundamentos filosóficos que tiene la ética misma, ¿ok? Respondo, ¿cierto? A tu consulta. Eh, Vamos a hacer ejercicios de grupales, ¿cierto? Vamos a, a desarrollar algunas actividades, ¿cierto? Pero por lo pronto vamos a ir un poco más pausados para que, mm, para que vayamos teniendo una comprensión sentida de lo que significa el actuar ético, ¿no? Eh, entonces, comenzamos también con esta idea, ¿no? Esta pregunta que se nos puede hacer, que es la originaria también de la disciplina a la cual nos estamos presentes, ¿cierto? ¿Qué estamos entendiendo por ética? ¿Ok? Eh, es la pregunta que vamos a hacernos en un primer momento, ¿cierto? Y vamos a avanzar en ello para poder ir comprendiendo quizás las distintas fórmulas que pueden surgir de ahí, ¿sí? Eh, la ética, ¿cierto? Por lo general se relaciona con este actuar de las personas. La ética, por lo general, en términos coloquiales, en términos cotidianos, ¿cierto? Se vincula con este buen actuar de las personas, ¿no? Con esto que está bien,
¿cierto? Por lo general, mencionamos a la persona que tiene ética como esa persona que, que tiene un correcto estar con otras personas. Se menciona a una persona sin ética como esa persona que no le importa nada, que, que va por ahí haciendo lo que sea sin importarle, solamente le importa a él, ¿no? O ella, ¿sí? O a su grupo. Bien, como una primera aproximación. Sin embargo, desde el planteamiento que trabajo yo al menos, y que nos situamos mucho de las personas que dedicamos al, al estudio, ¿cierto? Al estudio investigativo de esto, eh, vamos a entender la ética precisamente como una disciplina, ¿sí? Como más que una característica propia de las personas, ¿cierto? Eh, Vamos a estudiarlo y vamos a entenderlo como constructos teóricos, ¿sí? Me refiero a un enlace de saberes, a, un, a una, a una interconexión conceptual, ¿cierto? Eh, de distintas propuestas, distintas proposiciones, ¿cierto? Que vienen a configurar una mirada, ¿cierto? Vienen a configurar una mirada, eh, un aspecto súper puntual de la realidad, ¿sí? ¿Cuál es ese aspecto? La relación o la interrelación entre, llámese subjetividades, llámese entidades, llámese eh, personas o eh, distintos tipos de relaciones entre lo que convive en un lugar, ¿no? Vuelvo a mencionarlo quizás como para, para hacerlo un poco más eh, profundo, ir un poco más allá, ¿no? Em, la ética desde una perspectiva de investigación, ¿cierto? No tan cotidiana. eh, la ética es como una disciplina, ¿ok? Como un estudio, ¿sí? Como un estudio reflexivo, un estudio analítico, ¿cierto? Em, que va a mirar precisamente estas relaciones entre, entre los distintos componentes de una sociedad, de una cultura, ¿sí? De un grupo humano, o si bien de un grupo de vidas, ¿cierto? Em, ¿A qué me refiero y por qué hago hincapié en esto de que no solamente son cosas humanas o personas? Por lo general, las éticas o la ética que ha imperado últimamente, ¿sí? Es una ética altamente humanista, ¿sí? ¿A qué me refiero? A que por lo general está pensada desde la humanidad, para la humanidad y hacia la humanidad, ¿ok? Está pensada y se da vuelta siempre en la humanidad misma. Sin embargo, pues, concebir distintos otros tipos de éticas, ¿sí? Otros tipos de análisis éticos que van más allá de esa circunscripción humana, ¿no? Y hablan de otros encuentros, ¿sí? Como diría el filósofo Emmanuel Levinas, ¿no? Em, la ética se halla en el encuentro mismo, ¿no? O está ahí, en el encuentro una, entre una mismidad y su alteridad, ¿no? Entre un, entre, entre un ente que se considera una individualidad frente a otra, ¿no? Y esa otra edad puede llegar a ser tanto una persona como los árboles, o pueden ser eh, las otras tipos de animalidades, ¿cierto? Eh, tenemos
Entonces, por eso digo también que la ética se concibe como un constructo teórico, ¿sí? Un constructo teórico que analiza, ¿cierto? Este comportamiento entre distintas entidades, ¿cierto? Y que no solo analiza, sino que también busca y propone, a fin de cuentas, propone un, un- un lugar donde llegar, ¿sí? Un lugar donde llegar. em, Llámese la felicidad, ¿ok? Hay algunas éticas que plantean que la felicidad es el lugar donde todos tenemos que llegar, ¿cierto? O llámese el buen vivir también, ¿por qué no? ¿Cierto? El buen vivir como un punto de dónde llegar dentro de toda esta análisis que se puede hacer. Primera consideración entonces de la ética, ¿no? Vamos a considerarla como un constructo teórico, una interrelación entre saberes, eh, es un concepto al fin y al cabo también, ¿no? Un concepto. Em, Segunda consideración sobre la ética, ¿cierto? Em, Podríamos decir que existen distintos focos de origen, no más que origen, focos em, eh, de percepción ética, o decirlo de otra manera, focos de, de donde se presentan ciertas realizaciones de distintas posturas éticas, ¿sí? Hay fuentes conocidas dentro del planeta, ¿cierto? Que si bien en una primera instancia no tienen ese, ¿sí? Volver a esto mismo. Por ejemplo, eh, estos son los ejemplos como más hablados, como los bestsellers, a mí. Eh, por ejemplo, no sé, el Tao Te Ching, ¿sí? Eh, por ejemplo, tenemos un libro, ¿cierto?, de la cultura china, filosofía china también, en la cual se presenta el camino de la virtud, ¿sí? O el camino de la sabiduría, o sea, la virtud. El camino de la virtud se llama, ¿cierto? Tenemos un referente, ¿cierto? Lo que yo le llamo foco, donde se perpetúa esta, esta, esta consolidación de una ética, ¿cierto? Es un referente, al fin y al cabo, consta de, parece que 42. Disculpe que lo interrumpa, es que se quedó pegado mucho rato y no entendí, o sea, me perdí lo que estaba hablando. Oh, eh, em, se, me quedé pegado hace mucho rato. ¿Qué fue lo último que No, no tanto rato, sino que está como y se pega así. No sé se si mi escucha compañero con le pasó lo mismo, pero una oveja eléctrica? Eh, ¿Aló? ¿Sí? ¿Ahora mejoró? ¿Qué es lo que hago siempre? Saco el enchufe y lo vuelvo a conectar. ¿O no mejoró? no sé, a ver, habla. ¿Aló? Hola. Eh, la ética, ¿no? Segunda consideración. ¿Aló? ¿Se escucha mejor? ¿Se escucha peor? ¿Se sigue escuchando bien igual? Sí, se ¿Sí? escucha bien ahora. Gracias. ¿Qué fue lo último, insisto, como para ver qué tan atrás vuelvo a repetir? Mm, un punto de referencia, si me pueden dar para volver atrás. Hablo del Tauquín. Ya, Algo. pero se escuchó porque estaba mencionando el Tao Te Ching, ¿no? ¿Habrá escuchado bien? Ya. No le queda claro eso, fue cuando se presenta cristalización. Es una volada mía, más que nada, ¿no? Es como el,
El mencionar que existen distintas culturas donde hay desarrollo de pensamiento, desarrollo de ideas, ¿cierto? Desarrollo de filosofías, ¿cierto? Em, a tal punto que llega ese momento en que se cristaliza, ¿sí? El elemento no sé si será uno de los elementos que más demuestran es cristalización, ¿cierto? Me refiero como a esa consolidación, ¿no? O la palabra escrita, ¿sí? Es el lugar donde llegan a confluir distintos pensamientos y se logra una unidad, ¿no? Un texto que por lo general es inmutable, ¿no? O sea, un libro eh, por lo general tiene ese carácter de inmutable en su originalidad, ¿no? Vaya después a hacer las distintas versiones, pero al menos tiene esa idea, ¿no? Por eso mencionaba que estos focos de cristalización, uno de ellos podríamos encontrarlo en el Tao Te Ching, que es el libro donde se muestra el camino a la virtud, ¿cierto? Mm, Es un, es una serie de poemas, yo no estoy seguro que esa sea la figura literaria exacta, pero yo lo leo así al menos, como una serie de poemas que, que van narrando un poco el cómo actuar, ¿cierto? Que van narrando el cómo actuar. Em, Otro foco también de desarrollo ético, eh, podemos hablar las enseñanzas del Buda, ¿no? Em, Como también un movimiento que también nos invita a pensar la realidad, ¿cierto? A pensarnos como seres, ¿cierto? Y a establecer ciertos principios, ¿ok? Ciertos principios que nos pueden guiar y orientar en nuestro camino, ¿no? En nuestro hacer. Eh, el Bhagavad Gita, ¿cierto? La, el libro, el libro de la religión védica, ¿no? De la filosofía védica, eh, otros referentes. Estamos Oriente, ¿no? Estamos hablando de Oriente. Eh, la misma Biblia, ¿sí? La Biblia de Occidente o el Corán, también son libros que presentan unas posturas éticas, ¿cierto? Que nos presentan un análisis de nuestras actuaciones y una fórmula, ¿cierto? Sin ir más lejos, podríamos decir que los pueblos del sur, ¿cierto? También hay y hubo y hay sobre todo posturas éticas, ¿no? Me refiero a los pueblos del lado de acá, ¿no? A los pueblos andinos, a los pueblos aymara, pueblo mapuche, pueblos chipíos o de Amazonas, ¿no? Eh, Esto que se le llama el lugar del sur, que es un sur, eh, coincide con la geografía, pero en realidad también coincide con historia de colonización, ¿no? Historias de pueblos colonizados y también saqueados por las grandes potencias mundiales, ¿no? Y ahí también podemos encontrar a África, ¿cierto? Como un pueblo del sur, México, etcétera, ¿sí? También presentan ética, ¿cierto? De hecho, se dice también que la ética andina, ¿cierto? Que tiene una relación eh, profunda con lo que hay entre la Tierra misma y el cosmos, ¿sí? Hay una relación y una conversación constante, un diálogo constante entre profundidades de tierras y lo que está allá en lo que se conoce como astros, ¿cierto? La bóveda celeste. Asimismo, el pueblo mapuche también tiene mucho de relación con la tierra, por eso también hay una perspectiva de cuidado, ¿no? Una perspectiva de, de relación con la tierra, y ahí se sale también esta exagerada humanización de la ética, ¿no? Altamente humanista.
segunda consideración entonces de la ética, ¿no? Eh, tenemos distintos lugares para hablar de ética, ¿sí? Distintos haceres éticos, ¿sí? Y no les mencioné, pero es la que también nos, nos trae un poco a este lugar, a estas clases que vamos a realizar. Y sobre todo también va a ser nuestro camino pavimentado, yo le llamo así, como ese camino que tenemos que caminar, ¿cierto? Que debemos andar, eh, pero que sin embargo no impide que nos tomemos la acera un momento o nos salgamos al camino de tierra en algunos momentos o a otros tipos de caminos, ¿no? Pero es la ética plenamente perteneciente y surgida desde la, mm, desde la filosofía de tradición occidental, ¿no? ¿A qué me refiero? A la filosofía que surge y que nace y que tiene su gran desarrollo en la antigua Grecia, ¿cierto? Eh, y luego tienes todo su devenir, ¿cierto? En distintos lugares de Europa, ¿ok? Em, Vamos a tomar ese camino porque es el que también nos da el lugar de referencia, ¿no? El lugar de referencia para poder ir tomando y haciéndonos de otras referencias que podrían también compartir y ayudarnos. Em, Tenemos entonces la filosofía, la ética, ¿cierto? Dentro de esta filosofía occidental, eh, ya como plenamente como ética, ¿sí? Ya todos estos focos que yo les mencionaba no se llaman propiamente tal como ética, ¿sí? No tienen ese nombre. Eh, Ese nombre precisamente surge en la filosofía occidental misma, ¿ok? Eh, Se escucha mucho, hay unos ruidos afuera, no sé si se escucha mucho, estará bien, si no para hacer algo al respecto. ¿Qué me dicen? Está bien, ok, gracias. Eh, claro, o sea, el nombre de ética surge en el seno de la filosofía occidental, ¿sí? Ya conversamos y lo mencionábamos que ética refiere precisamente a una palabra griega que, que es ética, que proviene de ethos, ¿sí? Su último origen o su última raíz, ¿sí? Es la palabra ethos, ¿sí? Y ethos se entiende como costumbre, ¿sí? Como modos de ser. Ethos se entiende como costumbre, como modo de ser. Es Aristóteles, en este caso, quien precisamente eh, va a hacer el primer estudio ético en esta, en esta filosofía, ¿no? Va a ser el primer estudio ético de manera sistemática, ¿sí? Eh, Va a analizar los conceptos de una manera profunda, ¿sí? Eh, de aquí también se plantea, y bueno, se plantea y a la luz también eh, de otros estudios también se plantea que la ética es uno de los tantos elementos que nos hace ser personas o nos hace ser humanos, ¿sí? La ética, eh, disculpen, la ética entendida como un ejercicio de la razón, ¿cierto? La ética entendida como un ejercicio de la razón, como un ejercicio reflexivo, ¿sí? De nuestro actuar, y se entiende como aquello que nos constituye como humanidad, ¿sí?
los antiguos, ¿se cortó o solo a mí? ¿Se cortó parece o no? ¿No? ¿No se ha cortado? No, parece que fue solamente a esa persona que escribió. Constancia. Se pega, se sigue pegando el audio. Cuando yo paso a ver el chat, se va, ¿sí? Eso siempre ocurre. Yo ahora salí del chat, ¿ok? Espero que el audio no se pegue tanto. Em, mm, si pudiese especificar qué parte de lo de ética estaba diciendo, porque he dicho ética durante toda la clase al menos, no. Em, menciono que la ética se entiende como eso que nos constituye como humanidad, ¿no? Somos quienes podemos analizar nuestros actos, revisar nuestros actos, reflexionar en torno a nuestros actos y por consecuencia actuar nuevamente, ¿cierto? O no actuar nuevamente, ¿sí? Eh, em, la ética es esa reflexión, ¿cierto? Que va a ser, si está desarrollada, si está entendida desde ciertos fundamentos, desde ciertas posturas, eh, va a tener ciertos resultados, ¿no? Va a ver esa reflexión sobre nuestro propio actuar. Ahí que no va a ser lo mismo que por decir un ejemplo, lo vamos a revisar más adelante, actuar desde una ética utilitarista a una ética eh, de, de, mm, a una ética consumista, por decir dos ejemplos, ¿no? Eh, mi actuar y mi reflexión sobre mi actuar va a ser distinta, ¿sí? Y podría llegar a considerar algo bueno, algo correcto, ¿cierto? Algo que la persona puede considerar incorrecto o mal, ¿sí? Por eso es que se pueden encontrar un mismo actuar a la luz y a la lupa de su análisis, puede tener su característica y puede tener su categoría, ¿sí? Se espera entonces, y lo vuelvo a repetir lo que comenzaba al inicio, ¿no? Se espera que este curso, ¿cierto? Esta asignatura logre desarrollar en ustedes la capacidad y la autonomía para tomar decisiones, ¿sí? Frente a distintas acciones, frente a distintas situaciones eh, que ustedes se pueden ver involucrados, ¿cierto? En su hacer laboral, su hacer profesional, ¿sí? Ya sea en el ámbito investigativo, ya sea en el ámbito académico, en el ámbito clínico, el camino que ustedes hagan, ¿cierto? Esté mediado y tenga un sustento lo suficientemente seguro como para que puedan ustedes decidir, ¿cierto? Tomar una decisión, tomar decisiones. Em, bien, eh, seguimos entonces con la idea de la ética como aquello que nos permite reflexionar en torno a lo que vamos haciendo y por ende también a lo que vamos siendo. Em, revisamos también y espero que, que pueda entenderse porque no voy voy a intentar no profundizar tanto, pero ya ya tuvimos reflexiones al respecto, ¿no? Em, revisábamos que, em, que la ética se puede considerar como una disciplina enmarcada en lo axiológico, ¿sí? Enmarcada en lo axiológico. Es decir,
em, en, en el estudio de los valores, una ética que está enmarcada en el estudio de los valores, ¿no? La axiología propiamente tal es una ciencia o un campo de estudio, ¿cierto? Que está destinado a la noción del valor. Eh, y esto en todos sus sentidos posibles, ¿no? ¿Qué es el valor? ¿Sí? Eh, ¿Por qué valen las cosas? ¿Sí? ¿Por qué algunas cosas valen más que otras? ¿Cómo valoramos las cosas? ¿Cómo le damos valor a las personas, a las situaciones, ¿cierto? Eh, Tiene relación con la economía también. Em, y claro, la ética en el fondo está enmarcada dentro de este campo axiológico, ya que buena parte de su formulación, ¿cierto? Cuando ya se plantea como fórmula de cómo actuar, está muy relacionada con el hecho del valor mismo, ¿no? Eh, Disculpen. Cualquier decisión que tomemos, ¿cierto? Va a estar mediada por la valorización que le hagamos a lo que se va a conseguir, ¿no? Dentro de este campo axiológico, una de las certezas que se plantean es que somos seres que poseemos voluntad, ¿sí? Que poseemos voluntad. ¿A qué me refiero? A que tenemos tenemos esta como propensión a, a querer, a querer cosas, ¿sí? Eh, de ahí que viene el acto volitivo, ¿no? El acto volitivo como el acto que se mueve hacia un querer, ¿ok? Desde este lugar, entonces, como somos seres que tenemos esta voluntad de querer hacer, de querer tener, ¿sí? De querer experimentar, incluso el no hacer también está mediado por esta voluntad, ¿no? Porque el no querer implica entonces otro estado de las personas, ¿no? Esa voluntad, ¿cierto? Que está siempre queriendo, em, para que esté en de, mm, una situación de concordancia, un poco decir, con nuestros principios, debe estar pensándose desde la noción del valor, ¿no? Em, de valorizar las cosas. Eh, es preciso entonces como nuestra voluntad para lograr un fin, ¿cierto? Que puede ser cualquier fin, tiene que pasar por esta valorización de las cosas. Em, y la ética está presente ahí. La ética está presente ahí. La ética se presenta en tanto que es aquella que nos va a ayudar a analizar cualquier acción que podamos realizar, ¿sí? Em, Bien, ¿tienen alguna pregunta hasta acá?
alguna duda que tengan. Como les digo, estoy haciendo un marco general un poco para comprender y para ir avanzando, ¿no? Em, Profesor, yo tengo sí. una duda. Lo que usted está pasando ahora, en qué texto o en cuál de todo lo que ha subido a intranet lo puedo encontrar? Mm. Eh, no, lo que yo estoy pasando ahora es un mío, básicamente, ¿no? Eh, es un resumen, es no sé, lo que estoy, el análisis mío que viene que estoy haciendo, ¿cierto? Em, lo que sí podría mencionar con respecto o sea, es un conjunto de lo que hemos revisado también. Em, Hay un texto que nos sirve de insumo, que es el texto Introducción a la Ontología, Luis Lavelle. Yo lo subí a intranet, ¿cierto? Y habla un poco de lo último que estaba mencionando, la relación entre la axiología y el- estos conceptos como el bien, ¿sí? El concepto como valor o voluntad, ¿cierto? Pero no está explicado de la manera en que yo estoy al menos narrándoles, ¿no? Em, Introducción a la ontología, hay una selección de páginas que les dejé en intranet, ¿sí? Y claro, porque ahí arreglamos este último punto, ¿cierto? Tomamos este último punto que es el concepto de bien, que está ahí presente constantemente en la ética, ¿sí? El concepto de bien presente constantemente en la ética y se puede ver generalmente cuando nos preguntamos, ¿está bien lo que hice, ¿cierto? Cuando nos preguntamos, ¿estará bien hacer esto? ¿Sí? ¿O soy una persona buena? ¿Soy una persona mala? ¿Cierto? Y indican a características que tienen que ver precisamente con nuestro estar en el mundo, ¿sí? Tiene que ver con una situación y un análisis y una valorización de nuestro ser en el mundo, ¿ok? De cómo estamos situados y situadas en el mundo, ¿no? Y nuestro actuar también. De ahí que también el bien va a ser uno de los conceptos claves también para el desarrollo de la ética, ¿no? Eh, ya sea en términos platónicos, como el bien como una cosa, ¿sí? Como un algo que hay que alcanzar, el bien como el ser, ¿sí? Como el bien como una especie de entidad que está ahí, o ya sea en términos aristotélicos que se entiende como el bien como no solamente como algo, sino que más bien como nuestro actuar mismo, ¿no? Nuestro hacer bien. Eh, Hay otro texto que les dejé también en intranet, se los compartí, quizás ustedes no tienen, quienes no hayan estado en las clases anteriores y que esté recién incorporándose, no les ha llegado el mensaje, pero les envié un mensaje con un link de un archivo que está en Drive, ¿cierto? No lo pude subir a internet porque pesaba mucho, pero es un archivo que está en Drive que no es obligatorio, pero que apunta un poco a la postura ética de Aristóteles, ¿sí? Eh, es la postura aristotélica de la ética. Y bueno, ahí se encuentran otros postulados, como por ejemplo que la ética está marcada en la política, ¿sí? Lo vamos a revisar de todas maneras a profundidad. Bien. eh, para ir terminando, para ir cerrando ya, eh, bueno, claro, la clase no va a durar más allá de una hora, ¿sí? Porque se entiende que también la situación, está de más decirlo, ¿no?
Eh, em, eh, por comentar un último texto, ¿cierto? Que una última referencia que habla el profesor Humberto Giannini, ¿sí? Un filósofo que ya no está con nosotros, al menos en el plano humano, ¿cierto? Em, que nos habla de la experiencia moral, ¿sí? Eh, y nos habla precisamente y viene a insistir en esta idea que yo le estoy haciendo, de tener la ética como ese análisis, ¿cierto?, de nuestra experiencia moral. Y por experiencia moral se entiende aquello que se da en el campo de acción entre distintas personas, ¿sí?, en esa intersubjetividad. Es el- la experiencia que adquirimos precisamente cuando nos encontramos con otras personas, ¿sí? Em, y también acá lo tomo como referencia y también para situar toda esta introducción que estamos haciendo a la ética, ¿cierto? Que si bien puede ser un poco multifocal, ¿cierto? Tenemos en el centro o la misma idea que está, o el mismo concepto que está abarcando ahí, está irrigando al menos, que es la idea del análisis, ¿no? La idea del análisis reflexivo, eh, que me gustaría que quede como el concepto eh, estructurante al menos de esta clase, ¿no? Que, que esté presente ahí, que la ética va a venir a hacer más el análisis y sacar un poco esta, mm, esta noción de que las personas éticas son aquellas personas que actúan bien solamente, ¿bien? Em, Depende del que se le mire, ¿cierto? O sea, yo me sitúo desde un lugar donde la ética tiene un carácter más plural que, que un carácter absolutista, universalizante, ¿no? Que debe ser para todas las personas iguales, ¿sí? Bien. Em, ¿Alguna pregunta? Eh, el próximo jueves, o no, no es jueves, el próximo viernes, em, espero dejarles arriba una clase, ¿no? Grabada. Yo trabajé también con Aristóteles, la última clase. em, íbamos a, yo ingenuamente pensé que el día viernes pasado íbamos a hablar de esa clase grabada. Sin embargo, no caí en cuenta que era 1 de mayo y que no tuvimos esa clase. Queda pendiente esa clase de todas maneras, ¿no? El explicar ya el texto de Aristóteles y conversarlo, más que solamente que me escuchen a mí en la grabación. Em, por lo pronto les comento que esta clase, la clase del día viernes va a ser, o no sé, en realidad igual también les pregunto a ustedes, ¿qué prefieren si esta clase viernes la dejamos sincrónica o prefieren que sea grabada? Yo pensaba grabarla, pero si a ustedes les interesa y les acomoda más que esté eh, en vivo, ¿sí? O en vivo directo, la hacemos directo, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Sincrónica. ¿Alguien más le parece sincrónica?
¿Nadie más quiere comentar? Ambas formas, sincrónica. Eh, Si la hiciera crónica, profesor, igual la grabaría y después la subía. sí, sí, es lo que hago. Generalmente grabo y la subo sincrónica. Bueno, viernes nos vemos en vivo, ¿cierto? En directo. El viernes por horario, ustedes tienen a las 9:40, ¿sí? Comento a quienes se están integrando, la clase de las 9:40 la vamos a comenzar a las 10, ¿sí? Y la estamos haciendo de 1 hora, 10 minutos, de 10 a 11:10, ¿ya? Para aligerar, ¿sí? Eh, entonces el día viernes nos vemos a las 10. La clase, claro, como yo les comento, la subo a YouTube y comparto el link. Lo que voy a hacer desde ahora, y no estaba haciendo, voy a subir la clase con el link público, o sea, con el video público. Así que de aquí en adelante van a estar grabadas ahí las clases en YouTube, ustedes pueden entrar, ya no es necesario que les comparta el link cada vez que suba la clase, ¿ya? Así que y voy a de todas maneras mandarle un mensaje diciendo va a estar disponible acá. Y si no lo hago, me excuso porque el olvido igual es, a veces pasan esas cosas pequeñas que son detalles que es un link, ¿no? Entre tantos mensajes que hay que responder. Em, pues bien, entonces nos vemos el día viernes. Eh, espero subir hoy la clase, ¿sí? Em, si no, lo más pronto posible. Profe, ¿Sí? ¿de qué constaría la clase viernes? No lo escuché bien, si lo dijo. Que vamos a trabajar la clase el viernes. Vamos a trabajar ética aristotélica. ¿Sí? Mm, gracias. Ok. Bien. Entonces, nos estamos viendo. Que les vaya muy bien. Que tengan buena semana. Hasta luego. Chau. Chao. Hasta luego.